Claro. Ujú, listo, perfecto. Bueno, no, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí. De verdad que pues desde la distancia, afortunadamente tenemos la tecnología que a pesar de estar en diferentes ciudades de nuestro país, pues seguimos unidos y obviamente trabajando en pro de todas las personas con discapacidad. Mi nombre es María del Pilar Bedoya, yo soy psicóloga, vivo en la ciudad de Medellín y bueno, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, de conocerlos. Sé que hay muchas personas que están reunidas en un mismo lugar, agradecerles por sacar el tiempo, por sacar el espacio, porque pienso que vale la pena y pienso que también es importante que constantemente nos estemos pensando, nos estemos repensando, le hagamos como un pare al día a día, a la cotidianidad, que en ocasiones vamos muchas veces muy rápido porque tenemos diversas preocupaciones, estamos trabajando, tenemos dificultades personales, familiares, económicas, nos llega diariamente todo el ruido de los noticieros, todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, de alguna manera es mucha información y la idea con este espacio, que va a ser, digamos, muy preciso, muy concreto, porque obviamente es un tema muy amplio, lógicamente es un tema en el que nos podemos quedar prácticamente conversando, escuchándolos a ustedes sobre todo, que son los que viven la experiencia día a día. La idea es que lo podamos sintetizar, que sea lo más ameno posible, que si de pronto tienen alguna pregunta, si sienten la necesidad de compartir alguna experiencia personal, se sientan con toda la tranquilidad y de verdad que con toda la seguridad para poder participar y que finalmente sea un espacio pues que sirva y tenga precisamente como un sentido. Entonces, el día de hoy, Pedro y yo quisimos preparar junto con Lina este espacio que se llama, lo quisimos nombrar Autonomía y Discapacidad, una cuestión de derechos humanos, ¿cierto? Digamos que ese título como tal, muy posiblemente a cada uno de ustedes les empezará a decir una cantidad de cosas a partir de la experiencia personal, de la formación que hayan tenido, si han tenido contacto con otros profesionales. Puede ser un tema que muy posiblemente no es nuevo para algunos, para otros quizá puede ser nuevo, pero entonces la idea es que lo podamos desmenuzar, que lo podamos sintetizar, como les dije previamente, y que finalmente nos quedemos como con herramientas muy puntuales y muy concretas para nuestro día a día. O sea, que finalmente ustedes queden con herramientas o con ideas y sobre todo el objetivo principal de hoy es que yo quisiera que nos quedemos simplemente pensando, que nuestra cabecita se quede ahí como rondando todas estas ideas que hoy vamos a tratar. Pedro, continuemos, porfa. Entonces, para empezar, lógicamente, yo quisiera saber que cada uno empiece a pensar en su cabecita por unos segunditos. Para cada uno de ustedes, todas las personas que nos están acompañando en este momento, para ti que estás aquí en esta reunión, ¿qué significa la palabra discapacidad? Es decir, cuando leemos esta palabra, cuando nos dicen esta palabra, cuando escuchamos esta palabra discapacidad, ¿qué se nos viene a la mente? Puede haber muchísimas concepciones. En este espacio no vamos a tachar, ni vamos a juzgar, ni vamos a señalar. Lógicamente esa no es la intención, pero la idea es que tomemos conciencia y también sea un espacio de reflexión. Como les dije en un principio, tratemos de hacerle como un pare a ese corre-corre, a eso que se volvió muy cotidiano, que ya nos parece muy del día a día y que en ocasiones son detalles que tenemos todo el día enfrente de nosotros, que son maravillosos, pero por estar pensando en otros asuntos, le perdemos precisamente como lo maravilloso que puede ser. No sé si de pronto alguno se atreve, alguno quisiera compartirnos, de pronto los que están también conectados desde sus computadores, o si de pronto las personas que están reunidas en el salón se atreven a contarnos qué significa desde lo personal la palabra discapacidad. Sin pena.
Dos personas que quieran compartirnos su percepción. Cuando escucho la palabra discapacidad, pienso que cuando uno escucha discapacidad, uno piensa que no, esa persona es discapacitada, uno piensa que es una persona que no puede hacer las cosas, que es una persona inútil, que ya que no es como un eso. En mi pensar eso, pienso que es una persona que no puede hacer, no se defiende por sí sola. Perfecto. ¿Cómo te llamas? La discapacidad viene a la mente un impedimento, o sea, la persona estaría como impedida para desarrollar ciertas actividades. Válido. ¿Cómo se llaman las dos personas que acaban de participar? La discapacidad, o sea, depende de nosotros también los padres, ¿no? En apoyarlos. O sea, ellos sí tienen la capacidad de poder aprender, sino que Excelente. de pronto los padres no tenemos como mucho tiempo, mucha posibilidad de dedicarnos a ellos desde pequeñitos y sí pueden ahí defenderse. Es cierto lo que dice, que sí pueden defenderse. La palabra, ¿qué significa la palabra discapacidad? Para mí es una limitación de una facultad física o mental. Para mí. Perfecto. Mi nombre es Elizabeth. A mí en lo personal no me gusta, nunca me ha gustado la palabra discapacidad, nunca he ido con ese término. Siempre digo mi hija con necesidades especiales, pero no me gusta la palabra discapacidad. Y siempre lo digo, y en reuniones que hemos tenido acá en Managua, donde se haya presentado la oportunidad, siempre digo que desde mi sentir nunca voy a decir esa palabra. Gracias, Elizabeth. Pili, hola. Hola. Para mí es una afectación física o mental que hace un poco más difícil desarrollar cierta actividad, pero no imposible de hacerla, sino algo más difícil. Válido. Gracias, Ana. Muy bien. Buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Luz Amparo. El término discapacidad como tal, yo pienso que el mismo Estado y de pronto la misma literatura ha caído como en el error de que pensemos que estas personas que unas veces decimos en situación de discapacidad, otras veces decimos necesidades educativas especiales, hemos caído en el error de que de pronto no son capaces de realizar ciertas actividades porque les falta algo mental o algo físico, como decía otro de los participantes, pero es realmente para mí una equivocación muy grande el término discapacidad, porque la misma sociedad los ha discriminado. Entonces, con el correr del tiempo, en el título que ustedes dicen, es una lucha de derechos constante, precisamente para que tengan otra mirada hacia nuestros chicos y nuestras chicas, pero ya estamos de moda en decir somos una sociedad incluyente, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces todo es Sí, como señora. desde la literatura, pero poquito a poco desde esos derechos nos vamos volviendo como más conscientes de creer en que ellos sí pueden lograr muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Súper. Bueno, entonces vamos a darle continuidad con todos estos aportes tan chéveres que ustedes nos dan. Y exactamente es lo que ustedes acaban de decir. La palabra discapacidad puede generar un sinfín, realmente una lista, mejor dicho, gigantesca de connotaciones, ¿cierto? Vamos a ver más adelante, lógicamente, cuál sería, digamos, como la manera apropiada, entre comillas, de nombrarlo, y más allá de que sea
bueno o sea malo, ¿cierto? Porque aquí no es como que lo tienen que decir de esta manera y todos magistralmente lo vamos a repetir, ¿cierto? No se trata de eso, sino más allá de cómo lo nombro, ¿cierto? Digamos, lo que ustedes acaban de decir. Por ejemplo, Elizabeth, si no estoy mal, nos decía que no le gusta la palabra discapacidad, que nunca ha estado, digamos, como en sintonía y si a ella le preguntan, ella no la utilizaría porque no está de acuerdo con toda la connotación y digamos, los antecedentes que esa palabra trae. Pero entonces, que más allá de cómo lo vamos a nombrar o cuál sería la manera apropiada de nombrarlo, nosotros también tomemos una posición, cada uno de ustedes tome una posición, e independiente de la posición que cada uno de ustedes tome, seamos fieles y coherentes con esa posición que digamos que vamos a adoptar. Y cuando hablo de fidelidad y de coherencia, que es muy fácil decirlo, pero que realmente a la hora de la práctica y del día a día y de la cotidianidad es muy complejo, porque estamos también inmersos también por nuestras propias historias de vida, nuestras emociones, incluso ahorita hablaban del trabajo, del tiempo, ¿cierto? Muchas cosas que nos invaden en el día a día. En ocasiones vamos dejando a un lado o vamos como desplazando esa creencia que nosotros vamos a decidir frente a la discapacidad y se pierde precisamente como esa coherencia. Entonces vamos a ir un poquito avanzando. Pedro, pasemos porfa la siguiente imagen. Entonces aquí hay una serie de imágenes. Yo quisiera que nuevamente, de manera voluntaria, nos digan qué ven. En esta primera imagen, ¿qué observan? ¿Qué hay en esa imagen? La cara de un hombre. La cara de un hombre, pero primero la imagen de un pingüino, ya la ves, la cara de un hombre. Vale, la cara de un hombre. No. Muy bien. Sigamos, Pedro, con la siguiente imagen. ¿Qué vemos aquí? Un perrito. Un gato y un perrito. Muy bien. Un perro, un gato. ¿Qué vemos en esta siguiente imagen? ¿Qué logran percibir? Un león. Dos delfines. Agua. Dos aves. Muy bien. León. El agua se ve. Válido. Muy bien. Perfecto. Pedro, devolvámonos, porfa. Listo. Muy bien. Entonces, este ejercicio que es muy sencillo, ¿cierto? Que muy posiblemente algunos ya lo habían visto. Básicamente, de manera inicial, como una actividad también de rompehielo, es precisamente reforzar lo que veníamos diciendo desde el principio. El tema de la discapacidad, ¿cierto? El tema de ser un familiar, un cuidador primario, secundario, un familiar en general de una persona con discapacidad, también es un asunto que tiene mucho que ver con la percepción de cómo cada uno de nosotros ve el mundo, cómo cada uno de nosotros ve la realidad, ¿cierto? Es como si de alguna manera lo pudiéramos asemejar o lo pudiéramos comparar con las gafas que cada uno se pone para ver la realidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, hoy me levanto y miro al cielo y veo que el cielo está, mejor dicho, súper nublado. Y yo digo, ay no, qué pereza, yo no quiero ir a trabajar, que es este frío, ya va a llover, ahora para tener que sacar sombrilla. Esa puede ser una posición. Pero también otra persona
El mismo día se levanta, mira al cielo nublado y dice, ay, bueno, está nublado, bueno, no importa, voy a tener que apurarme un poquito más porque si no me coge la noche, llego tarde al trabajo, de pronto me coge el aguacero, me voy a poner un buzo o un saco que hace mucho no uso y listo, vamos a empezar el día. Hay una diferencia, ¿cierto? La misma situación, la misma realidad, pero la diferencia radica precisamente en la percepción, en las gafas que cada uno de nosotros se pone para leer la realidad. Con la vida real, con las personas que estamos aquí sentadas, con los que estamos aquí reunidos, de alguna manera el mensaje inicial que yo quiero darles es que cuando estamos hablando de discapacidad, siempre el concepto, más allá del concepto, es la interacción que nosotros tengamos con esas personas con discapacidad, ¿cierto? Con esas personas con necesidades especiales, como cada uno lo quiera nombrar, ¿cierto? Va a depender de la percepción y de las gafas que nos pongamos para leer a esa persona, para interactuar con esa persona, ¿cierto? Para tratar y relacionarnos como seres sociales que somos con esa persona en particular. Por ejemplo, con las imágenes anteriores, si yo no observo detenidamente la imagen, pues de entrada me puedo perder muchos detalles que la imagen me quiere mostrar, ¿cierto? Digamos como muchas partes de la imagen como tal. Y eso mismo nos pasa en la vida real, que en ocasiones nos ocupamos de una totalidad, ¿cierto? De una figura, pero realmente no estamos viendo el fondo, ¿cierto? Estas imágenes son un ejercicio muy típico que se realiza de percepción, se llaman figura fondo, y es precisamente son imágenes que, digamos que juegan con nuestro cerebro para poder tener que observar detenidamente, de manera muy detallada, qué es lo que la imagen nos quiere mostrar. Entonces, es una manera de, digamos, como una metáfora de compararlo con el tema de la discapacidad y del rol precisamente que cada uno de ustedes tiene al ser un familiar, un acudiente, un cuidador, como cada uno lo quiera nombrar, de una persona que tenga alguna condición en particular. Pedro, sigamos, porfa. Entonces, la pregunta del millón sería, bueno, entonces, ¿cómo se nombra? Esa imagen es muy particular y digamos que también está muy relacionada con todas las concepciones, con todas las frases, con todos los términos que pueden haber alrededor de la discapacidad. Se las voy a leer. Especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Enfermos hay en los hospitales. Atrasado viene el colectivo. Capacidades diferentes tiene una taza y una olla. Angelitos habrá en el cielo. En la imagen nos sugieren, cuando quieras referirte a una persona con discapacidad, solamente di eso, persona con discapacidad, o mejor aún, llámalo por su nombre. Ustedes precisamente, que tienen relación directa con personas con una condición en particular, son, digamos, los primeros garantes precisamente de ese primer derecho, ¿cierto? Que estamos hablando también de un tema, de una cuestión de derechos, que es el tema de la identidad. Lastimosamente, la cultura, la sociedad en la que vivimos, en la que hemos crecido y toda la historia que hay detrás del término de discapacidad como tal, ha generado una cantidad de etiquetas, de prejuicios, de estereotipos negativos que lógicamente no aportan de manera positiva a las personas con discapacidad, a sus derechos y precisamente al tema al que venimos hoy, que es la autonomía como tal. Pedro, sigamos, porfa. Entonces, rápidamente, un recuento muy rápido de, digamos, como todo el recorrido que ha habido frente a las personas con discapacidad y el término como tal de discapacidad. Y digamos, es como una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, antes, las personas, lógicamente, pues no habían tantos estudios, no había, digamos, tanto desarrollo, todavía, digamos, la historia no permitía lo que tenemos hoy en día. Y por lo general, antes las personas que nacían con alguna condición, con alguna deficiencia física, emocional, psicológica, mental, como lo queramos nombrar, muchas veces esas personas eran abandonadas, eran excluidas, incluso lastimosamente eran asesinadas, ¿cierto? Se concebía todo este término como personas que no merecían vivir
o que incluso era un castigo divino, por así decirlo. El término lógicamente fue avanzando y se volvió muy asistencialista, que hoy en día muchas personas también se quedan, digamos, como en ese hito de la historia, y que de alguna manera cuando nos quedamos en la parte asistencialista, se considera que estas personas simplemente necesitan un tratamiento, necesitan rehabilitación, hay algo que no está bien con sus cuerpos o con sus mentes, y por esa razón es necesario que esas personas reciban rehabilitación, ¿cierto? Afortunadamente, cuando llega precisamente todo el tema de derechos humanos, que ya lo vamos a hablar de manera muy general, digamos que se da un vuelco gigantesco a todo el paradigma y a toda la concepción y percepción frente a las personas con discapacidad. Y gracias a ese cambio, ¿cierto? También los términos que ustedes están leyendo ahí, si algunos no alcanzan a leerlos, al principio, se los voy a leer rápidamente, al principio se nombraban como anormales, subnormales, lisiados, inútiles, son algunas palabras de las que ustedes usaron ahorita incluso. Otras, por ejemplo, cuando van, digamos, evolucionando entre comillas, aparecen términos como inválidos, incapacitados, disminuidos, deficientes, impedidos, minusválidos, discapacitados. Y finalmente se logra un cambio y un logro gigantesco a nivel mundial, que sigue siendo lógicamente una lucha, ¿cierto? Una lucha de la que nosotros hacemos parte también, y es precisamente poder dar un nombre, más allá de un nombre inclusivo, que genere respeto, que no genere discriminación, es todo el entorno y todo el contexto que eso lleva, lógicamente. Entonces estamos hablando de lo que, gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya lo vamos a ver, es precisamente, básicamente, la concepción de que las personas que tengan alguna limitación, que tengan alguna condición específica, puedan conseguir su autonomía personal, puedan estar en igualdad de oportunidades como las personas convencionales, puedan tener plena participación en la comunidad, en el contexto, en la sociedad donde se desarrollan y se desenvuelven, y puedan tener autodeterminación. Vuelve y juega. Decirlo es súper fácil, ¿cierto? Todos lo decimos, todos lo leemos, aparece en todas partes si nos metemos, digamos, a internet, pero llevarlo a la práctica, ¿cierto? Aterrizarlo al día a día, a nuestra cotidianidad, es ahí el reto verdadero, ¿cierto? Como lo realmente desafiante para cada uno de nosotros. Pasemos, Pedro, porfa. Entonces, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Que digamos, es un hito supremamente fundamental en la historia de las personas con discapacidad. Eso fue apenas en el 2006, o sea, estamos hablando de hace muy poquitos años, donde finalmente se reconoce que todas las personas tienen derecho, o sea, todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho a la autonomía y a la independencia. Más allá de que en ocasiones se requiera que necesiten asistencia o apoyo en cualquiera, digamos que en cualquier aspecto. Es decir, no se niega que estas personas necesitan asistencia, no se niega que necesitan apoyo, claro, en algunos asuntos, pero se está apostando precisamente para que tengan el derecho a la autonomía y a la independencia, precisamente todo lo que eso implica como tal. Todas las personas, independiente del tipo de discapacidad que tengan, discapacidad física, discapacidad psicosocial, discapacidad múltiple, discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera, independiente del tipo de discapacidad que tengan, puedan gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que deberían haber tenido desde un principio. Afortunadamente, esto existe hoy en día, y recordarlo y recalcarlo no es gratuito, ¿cierto? Precisamente porque vuelve y juega por la cotidianidad, por el contexto individual de cada familia. Obviamente cada familia es única, cada familia tiene sus condiciones, sus particularidades, cada tipología de familia, digamos, también tiene su historia particular, pero es importante volver otra vez a este tema precisamente para que nosotros nos podamos repensar y mirar, bueno, desde mi casa, desde mi rol, desde mi día a día, desde las cosas prácticas que yo estoy haciendo en mi día, cómo yo puedo empezar a hacer cambios pequeños, cambios de transformación, ¿cierto? Que no necesitamos grandes cosas, pero cambios que impliquen transformación en la calidad de vida
incluso no solamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino en la calidad de vida de ustedes. Porque aquí también entra el rol muy importante del cuidador, del familiar, del acudiente. ¿Por qué? Porque precisamente alguien lo mencionaba ahorita muy al principio cuando preguntábamos sobre el término. Claro, es que un cuidador también tiene que trabajar, un cuidador también tiene que preocuparse por sobrevivir, ¿cierto? Hay que pagar una cantidad de cosas, hay que mercar, hay que pagar el agua, hay que buscar las opciones de educación, de ocio, de recreación, de pasar el tiempo libre. Es decir, son una cantidad de cosas en las que cuando el cuidador de alguna manera está al cuidado, valga la redundancia, de una persona que necesita su apoyo, ¿cierto? Vuelve y juega su apoyo. En ocasiones el cuidador también está en riesgo de quemarse, ¿cierto? Cuando digo quemarse, está en riesgo de empezar a tener una sintomatología que está muy relacionada con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con todo lo que tiene que ver a nivel emocional, el tema del cuidado, ¿cierto? Entonces, digamos como a nivel general, ustedes saben que la convención, y si no lo saben, se los comparto, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene unos principios que son completamente básicos y que de alguna manera recogen o resumen la importancia de este hito, digamos, a nivel histórico. El primero es el respeto a la dignidad, ¿cierto? Entender que las personas con discapacidad tienen dignidad, siguen siendo personas, tienen derecho, ¿cierto? Así como todos nosotros, tienen derecho a ser libres, a tomar sus propias decisiones, tienen derecho a la no discriminación, tienen derecho a participar y ser incluidos en las actividades diferentes de la sociedad, tienen derecho a ser respetados, ¿cierto? Y a ser aceptados también dentro de su diversidad como condición humana, a tener igualdad de oportunidades, a tener accesibilidad, a poder, digamos, acceder a las diferentes ofertas que haya a nivel local, a nivel regional, ¿cierto? La igualdad, por ejemplo, entre hombre y mujer, ¿cierto? Que también existe lastimosamente una diferencia muy marcada en el tema de discapacidad cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres, ¿cierto? Y en resumidas cuentas, a que ellos puedan evolucionar y se pueda respetar más que todo la evolución de cada una de sus facultades según sus capacidades, es decir, un enfoque precisamente de capacidades. Ahí también se une mucho a lo que hablábamos ahorita. Cada uno vuelve y juega, cada uno retomando un poco, decidirá qué término adoptar, pero dependiendo del término como tal que yo desee adoptar, pues de alguna manera tratar de ser lo más coherente con eso y que precisamente haya un enfoque muy puntual de capacidades. ¿Cuál es esa capacidad que esa persona tiene para desenvolverse en su día a día? Entonces ya lo vamos a ver con el tema de autonomía personal. Pedro, pasemos porfa. Entonces la autonomía, lógicamente, es un concepto gigantesco, es un concepto supremamente amplio que puede tener una cantidad de definiciones. A mí me gusta rápidamente entenderlo como capacidad y como derecho, que lógicamente estamos hablando de un tema de derechos humanos, ¿cierto? Como capacidad, cuando nosotros hablamos de autonomía, es una capacidad que todos nosotros tenemos, independientemente de la limitación, de la condición que tengamos, de la deficiencia de la que estemos hablando. Todos podemos desarrollar la autonomía. Entonces, como es un conjunto de habilidades, es algo que se aprende. O sea, es algo que se adquiere. Así como nosotros desarrollamos el lenguaje, porque lo aprendimos desde que éramos pequeños, la autonomía también es algo que se aprende. Y lógicamente lo aprendemos ¿de quién? Pues de esas personas, de esos cuidadores o de papá, mamá, esas personas que estuvieron en nuestros primeros años de vida. Entonces, como es algo que se adquiere mediante el ejercicio, ¿cierto? Es un aprendizaje adquirido. Una vez se adquiere, permite afortunadamente la interacción social. Entonces, la autonomía está súper relacionada con el tema de interacción, de yo poder relacionarme con las otras personas. Entonces, esa es la autonomía como capacidad. Todos podemos desarrollar la autonomía como capacidad y la debemos desarrollar. O sea, eso es lo que se esperaría de cada una de las personas. Y otro aspecto, digamos, como por el otro lado, podríamos hablar de la autonomía como derecho, que era de lo que estábamos hablando. Entonces, la autonomía como derecho
apunta ya directamente a un tema de proyecto de vida. El proyecto de vida de cada uno de nosotros se construye todos los días. El proyecto de vida no es el joven de 15 años que está empezando a decidir o a pensar qué quiere estudiar cuando se gradúe del colegio o dónde quiere trabajar cuando se gradúe de bachiller. Eso no es solo proyecto de vida, el proyecto de vida es totalmente cambiante, totalmente dinámico y va a depender obviamente de todo lo que vaya sucediendo alrededor de nosotros, ¿cierto? Entonces la autonomía como derecho se relaciona mucho con el derecho, con el proyecto de vida, sobre todo porque se relaciona con términos como la identidad personal, es decir, quién soy yo, qué quiero hacer, qué capacidades tengo, en qué cosas no soy tan buena de pronto, ¿cierto? Cuáles son mis habilidades, por así decirlo. Y cuando estamos hablando de personas con discapacidad, la autonomía como derecho, pues lógicamente se vuelve un aspecto indirecto porque va a estar mediado por un apoyo externo, que ahí es donde entran ustedes como cuidadores y como familiares. Entonces, lo que dice la diapositiva, en resumidas cuentas, la autonomía personal es supremamente importante fomentarla constantemente, o sea, eso es un trabajo de todos los días, no es una cosa que yo dije una vez y ya paré de contar, es una cosa que constantemente se debe promover, ¿cierto? ¿Para qué? Para que promueva la vida independiente, para que pueda permitir que esa persona pueda vivir en igualdad de oportunidades y para que podamos apoyar las decisiones y el proyecto de vida de esa persona de la que estemos tratando. Su hijo, su nieto, su sobrino, su hermano, cada uno de ustedes lo irá asociando lógicamente con su historia personal. Pedro, pasemos porfa. Aquí entonces entro rápidamente a tocar un tema que se relaciona mucho con la autonomía, porque precisamente ya entramos directamente como a la historia o al día a día de cada uno de ustedes en su familia, ¿cierto? Una familia está compuesta por X cantidad de personas. Hay muchos tipos de familia. Lógicamente, todos crecemos en familias completamente distintas y eso va a depender el día de mañana en las personas que somos hoy en día o las personas que vamos a ser. Es decir, nuestro estilo para relacionarnos con los demás, nuestro estilo para tomar decisiones, nuestro estilo para no sé, para estudiar, para educarnos, todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y ahí entra un punto súper importante que son los estilos educativos. Eso es algo que no se aprende, eso no es algo como que, bueno, yo voy a decidir cuál va a ser mi estilo. Lógicamente y naturalmente es algo que fluye porque tiene que ver y está muy relacionada con la historia personal de cada uno y con la crianza que cada uno de nosotros recibió. ¿Qué es lo importante aquí y por qué lo traigo, digamos, a colación? Porque también es la invitación, vuelve y juega, de que nos pensemos cuál puede ser el estilo educativo de cada uno de ustedes. Y cuando hablo de estilo educativo, no necesariamente se asocia a un tema de infancia. O sea, no solamente es como cuando tenemos niños pequeños. Un estilo educativo es un estilo constante que siempre se ve reflejado en una dinámica familiar, ¿cierto? Por lo general se ve reflejado por las dos personas referentes en una tipología de familia nuclear donde está papá y mamá, pero no todas las familias son así. Pueden ser familias compuestas donde está papá, mamá, suegros, sobrinos o simplemente monoparental donde la cabeza de la casa es la mamá o la cabeza de la casa es el papá. Independientemente del tipo de familia que estemos hablando, es importante identificar cuál puede ser el estilo educativo que en tu familia, que tu familia esté perpetuando. ¿Por qué tomar conciencia? Porque en ocasiones es importante caer en cuenta cuál puede ser, sobre todo para empezar a mirar qué se puede corregir. Vuelve y juega. No es con intención ni de juzgar, ni de señalar, ni de etiquetar, ni mucho menos. Pero cuando yo hago lectura de cuál puede ser mi estilo educativo que se está perpetuando en mi dinámica familiar, puedo hacer ajustes, ¿cierto? Es una oportunidad perfecta para empezar a hacer cambios. ¿Que van a pasar de un día para otro? Lógicamente no, o sea, es un proceso que se da a través del tiempo. Pero es, digamos, como ese primer granito de arena que se puede empezar a tener
precisamente para que haya bienestar, para que haya calidad de vida. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Calidad de vida. En otras palabras, vivir bueno. O sea, levante la mano, ¿a quién le gusta vivir maluco? Pues no creo que alguien esté levantando la mano. Como seres humanos tendemos y buscamos a la felicidad, a vivir rico, a pasar rico, a tener experiencias nuevas, a conocer gente, a conocer diferentes lugares, ¿cierto? Eso se llama calidad de vida y bienestar. Entonces, dentro de los estilos educativos, la literatura también ha tenido pues, un recorrido gigantesco, pero se encuentran principalmente estos 4. El democrático, el autoritario, el permisivo y el sobreprotector. A grandes rasgos, cuando hablamos, por ejemplo, del autoritario, entonces cuando hablamos de padres o cuidadores autoritarios, entonces por lo general es una generalidad, ¿cierto? No estamos hablando de casos particulares ni de que sea, digamos, como una constante. Pero cuando hablamos de padres autoritarios o cuidadores o familiares autoritarios, los hijos, las hijas o las personas a las que, de las que estemos hablando, que estemos a cargo, tienden a ser personas, digamos, más rebeldes, porque las reglas, digamos, son mucho más claras, mucho más estrictas. Tiende a haber poca confianza en esas personas, ¿cierto? Tienden a haber a nivel emocional, es una tendencia, vuelve y juega. No es que sea una generalidad para el 100%. Hay una tendencia de que hayan dificultades a nivel emocional, ¿cierto? O sea, se asocia mucho con problemas, por ejemplo, depresivos, ¿cierto? Y son personas que son más tendientes a la obediencia, es decir, a obedecer las reglas, a ser supremamente estrictos como con las reglas, con las normas y estar muy orientados al trabajo puntualmente. Ese es el autoritario. Cuando hablamos por lo contrario, porque todos son totalmente distintos, de un estilo permisivo, que ese es otro muy, muy particular, es decir, cuando hablamos de padres permisivos, son padres completamente distintos, es decir, que la regla prácticamente no existe, ¿cierto? O si existen, son completamente flexibles, no son sólidas, ¿cierto? Un día puede ser sí, otro día puede ser no, ¿cierto? Y de alguna manera no hay asertividad. Entonces, hay poca confianza en esas personas, o sea, en los hijos o en las hijas. Hay poco malestar psicológico, ¿cierto? Porque no se permite que esa persona sufra, entre comillas, ¿cierto? Todos en la vida sufrimos por algo, es decir, la vida está compuesta de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, cuando hay padres permisivos, con un estilo educativo permisivo, de alguna manera no quieren que sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, de la persona que estemos hablando, no quieren que esa persona sufra en lo absoluto. Entonces, es como si todo fuera precisamente en bandeja de oro, por así decirlo. Y tienden a ser personas que muestran problemas de conducta, ¿cierto? Puntualmente, o personas que buscan, por ejemplo, refugiarse a nivel emocional en otras problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas. Vuelve y juega, es una generalidad, no estamos hablando del 100% de las personas. Por el contrario, entra entonces el estilo sobreprotector, ¿cierto? Que es básicamente padres donde hay una excesiva preocupación por los hijos, ¿cierto? Por el bienestar de ellos, pero de manera excesiva. O sea, estamos hablando ya de un límite, ¿cierto? Como de un extremo, por así decirlo. Y que de alguna manera no dejan que esas personas desarrollen su autonomía, ¿cierto? Porque también ya es una protección, digamos, a nivel extremo que no permiten que esa persona intente, o sea, que esa persona se equivoque, ¿cierto? Que esa persona en ocasiones tome decisiones de las que va a poder aprender, ¿cierto? Porque finalmente en la toma de decisiones, en ocasiones cogemos el camino adecuado y en ocasiones no, pero si no lo cogemos, listo, ya aprendimos que por ahí no es. Entonces, en este estilo es poco probable que se den esas oportunidades para tomar decisiones, para ser autónomos e independientes, y se limita mucho la responsabilidad de esa otra persona, ¿cierto? Porque todo también está dado. Y por último, está entonces el estilo democrático, que de alguna manera es el que se espera que todos podamos empezar a tomar cositas de ahí, es decir,
Aquí la idea no es que todos empiecen a decir, listo, entonces nos tenemos que volver de estilo educativo democrático. No, empezar a hacer lectura, bueno, en mi casa, ¿qué puede estar pasando? Porque incluso pueden haber varias personas, pueden haber varios roles dentro de la casa donde haya una mezcla, ¿cierto? No necesariamente una tipología de familia. Los que estemos viviendo bajo el mismo techo, no necesariamente tenemos el mismo estilo educativo. Puede haber una mezcla, ¿cierto? Donde se vuelve lógicamente mucho más complejo para la convivencia. La idea de esto es que uno puede ir tomando como cositas, como pincelazos, y que lo pueda apropiar o lo pueda hacer realidad en su propia vida, en su cotidianidad. El democrático entonces sería, pues, digamos, como el estilo educativo ideal, y no ideal porque no sea posible de alcanzar, porque de hecho sí es posible, pero lógicamente hay que tomar conciencia y hay que hacer cambios, implica muchos cambios. Entonces, las personas los padres o cuidadores que tienen un estilo democrático o digamos asertivo, que también digamos en la literatura se puede encontrar como asertivo, son los padres de familia o los cuidadores que brindan una atención mucho más adecuada, ¿cierto? Digamos que ignoran, por ejemplo, los pequeños errores. Los pequeños errores se ven como una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Es como la oportunidad perfecta para aprender y para crecer. Está muy nivelado el tema del afecto, ¿cierto? Porque en todos hay amor, pero muchas veces el amor es o excesivo o el amor es muy poquito, o sea, ya raya, digamos, con lo negligente. En el asertivo hay un equilibrio casi que perfecto con el tema del amor y con el tema del control, o sea, con la claridad de las reglas de la casa, las normas de la casa, la estructura, ¿cierto? La corrección también desde el amor y desde la asertividad, por así decirlo. Entonces, la invitación es que cada uno de ustedes pueda simplemente leer, hacer lectura personal, lógicamente, de su realidad, ¿cierto? Como les dije, puede haber muchas personas que se involucren ahí, digamos, digamos, en el relacionamiento de esa persona con discapacidad, del cuidado, del apoyo, de la asistencia de esa persona con discapacidad, pero que finalmente lo que se espera es que todos tengamos al menos características y pincelazos de ese estilo democrático, ¿cierto? Donde permitamos que haya errores, donde permitamos que los errores los veamos como una oportunidad para crecer, como una oportunidad de mejorar, ¿cierto? Y sobre todo, que sea un estilo donde haya mucha consistencia, es decir, para yo enseñarle algo a una persona, independiente, si tiene o no tiene discapacidad, la persistencia, la constancia y la repetición es la estrategia número 1, ¿cierto? Todos nosotros aprendimos por modelamiento, es decir, un modelo a seguir. Todos necesitamos un modelo a seguir para poder replicarlo y seguir haciéndolo. Sigamos, Pedro, por favor. Entonces, digamos a nivel general, esta es una manera divertida de que cada uno de ustedes vuelva y juega, empiece a crear su propia caja de herramientas para su día a día. Es un tema muy de la cotidianidad, ¿cierto? Es un cambio de mentalidad que cada uno, pues la invitación es que lo pueda empezar a implementar en la medida que lo necesite. No todos van a tener las mismas necesidades, pero de alguna manera yo creé para ustedes una receta de autonomía. Es decir, ¿cuáles son esos ingredientes que de alguna manera necesitamos para que todos los días en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, incluso las personas que están alrededor de nosotros puedan ser promotores, número 1, de la autonomía para las personas con discapacidad? Entonces, la primera sería una cucharada de escucha. La escucha es fundamental, o sea, es algo que incluso se ha perdido en nuestra sociedad. Cuando uno desarrolla la habilidad de escuchar al otro, sin necesidad de hablar, porque estamos muy pendientes siempre de contestar o de contradecir o de decir algo opuesto a lo que nosotros pensamos porque no estemos de acuerdo. Entonces, cuando uno aprende a escuchar primero, ¿cierto? Que no es fácil, escuchar no es fácil. De alguna manera le damos pie a que las personas con las que convivimos se puedan expresar directamente, sientan la tranquilidad de expresar cómo se sienten, qué piensan, qué les gustaría hacer, qué ideas tienen, ¿cierto? Se puede dar uno y puede descubrir uno, mejor dicho,
un mundo inmenso que lo tenía ahí, pero que en ocasiones, porque no tenemos tiempo, ¿cierto? Que es la, entre comillas, yo le digo la enfermedad de moda. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no, es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas para hacer, no tengo tiempo. Si no tenemos tiempo ni para nosotros mismos, ni para nuestros familiares, pues ahí también la pregunta del millón que cada uno debería empezar a hacerse es, ¿qué tiempo debo sacar, cierto? Y tiempo, por ejemplo, un momento perfecto de tiempo es sentarse con nuestro familiar, con la persona con discapacidad, con nuestra mamá, con nuestro hijo, con nuestra hermana, con esa persona con la que convivimos todos los días, pero que como todos los días nos vemos y muchas veces estamos muy ocupados, ni le preguntamos, oíste, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tenés que te he visto como diferente? ¿Cierto? Es aprender a desarrollar la capacidad de escucha. Entonces, esa es la primera, una cucharada de escucha. La segunda, 3 kilos de empatía. La empatía sí que es compleja desarrollarlo y diariamente hay que trabajar mucho en la empatía. ¿Qué es la empatía? En otras palabras, es ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Es la forma más saludable de podernos relacionar con las otras personas, ¿cierto? Y cuando yo soy empático, logro entender el otro por qué se está sintiendo de esa manera, o el otro por qué reaccionó de esa manera, o el otro por qué tomó esa decisión, ¿cierto? Que muchas veces, aunque yo no esté de acuerdo, cuando soy empático, puedo entender y validar cualquier decisión o cualquier expresión emocional que esa persona pueda demostrar. El tercer punto, 2 tazas de respeto. Vuelve y juega, suenan como valores muy básicos que uno dice, no, pues respeto, claro, pues en mi casa nos respetamos, ¿cómo no nos vamos a respetar? Pero muchas veces empezamos a normalizar conductas que son totalmente contradictorias y que no tienen nada que ver con el respeto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de respeto, precisamente es poder valorar y aceptar las decisiones del otro, ¿cierto? Poder valorar esas ideas, esas motivaciones que esa persona puede tener, esos proyectos que esa persona con discapacidad también pueda tener y poder identificar sobre todo qué es importante para esa persona, que muchas veces no es lo mismo que para mí es importante. Para mí puede ser muy importante, qué sé yo, ahorrar un montón de plata para poderme ir a viajar. Sí, digamos que esa puede ser mi necesidad, pero la necesidad de la otra persona puede ser totalmente distinta. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No, ninguna, las dos son totalmente válidas, pero cuando yo respeto, ¿cierto? Cuando yo no paso por encima de esa otra persona, me doy cuenta que sus necesidades también son totalmente válidas. Cuarto punto, un trozo de confidencialidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo también soy respetuoso, también trato de ser respetuoso con la privacidad de esa otra persona, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos que tener privacidad en nuestra vida personal, ¿cierto? Hasta cierto punto, lógicamente. La familia, lógicamente, está para apoyar, para acompañarnos, para estar ahí con nosotros. Pero cuando tenemos confidencialidad, le podemos transmitir a esa persona algo que se llama confianza. Y cuando hay confianza, precisamente seguimos aportando y promoviendo a todo el tema de autonomía. Otro punto importante, creo que es el quinto, un paquete de conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es conocimiento? Vuelve y juega. Poder darme el tiempo de conocer cuáles son los deseos y expectativas de esa persona. O sea, qué quiere hacer con su tiempo, qué cosas quiere hacer, si quiere aprender otra, no sé, si quiere aprender un deporte, si quiere aprender a tocar un instrumento, si de pronto vio algún programa y le interesó y entonces quiere aprender a cocinar, es decir, explorar constantemente cuáles pueden ser esos deseos y esas expectativas de la persona con discapacidad, porque eso también promueve indirectamente la autonomía al yo tener un contexto de lo que esa persona quiere. Sexto punto, 3 pizcas de adaptación, o sea, constantemente, vuelve y juega, constantemente estamos cambiando, ¿cierto? El momento vital en el que estamos no va a ser el mismo dentro de un año. O si yo hablo con ustedes, si yo hablé con ustedes el año pasado, no eran las mismas personas, porque constantemente estamos cambiando, tenemos proyectos distintos, ideas distintas, constantemente estamos en cambio y eso está bien, o sea, la vida está llena de cambios, ¿cierto? Entonces, cuando yo en mi casa, en mi hogar, promuevo todo el tema de adaptación, de cambio, de ser tolerante y poder
recibir el cambio positiva, eso también le va a dar un mensaje muy importante a esa persona que tenga una condición específica, ¿cierto? Porque precisamente va a sentir ese apoyo, ¿cierto? Y esa asistencia, más no la sobreprotección de la que hablábamos ahorita. Y por último, 2 gotas de sentido. Y el sentido es básicamente darle sentido al proyecto de vida de esa persona, ¿cierto? De esa persona que recibe mi ayuda, que recibe mi apoyo, que recibe mi cuidado y sobre todo yo poderle dar sentido al proyecto de vida de esa persona destacando los logros, porque muchas veces tendemos a enfocarnos en lo negativo, o sea, en las cosas que no lograron, en lo que no se ha podido hacer, en lo que todavía está en proceso. Y está bien, claro, no todo puede ser maravilloso, pero no hay nada mejor que cuando a mí me alientan y me valoran lo que he logrado, las cosas buenas que he hecho. Y no tienen que ser grandes cosas, pueden ser cosas pequeñas, o sea, logros pequeños, responsabilidades pequeñas que incluso puedan tener dentro del hogar. Esa es la receta de autonomía que les quiero compartir el día de hoy. Pedro, pasemos, porfa. Y por último, quedan entonces como unos retos a nivel general, a nivel global, que son muy grandes, por eso se llaman retos, ¿cierto? Porque la idea no es que los cumplamos todos ya, ¿cierto? Porque sería mentiras decir que los vamos a cumplir completamente de un momento a otro. Es un trabajo arduo, es un trabajo también de autoconocimiento, de reflexión, de cambio, ¿cierto? Porque todo implica un cambio. Y entre los retos, digamos, más grandes, está crear una red de confianza y que ustedes formen parte de esa red de confianza, ¿cierto? Que pueda ser una red donde hayan varias personas involucradas. La fundación es un ejemplo perfecto, o sea, es una red de apoyo que se le crea precisamente a las personas con discapacidad y que la confianza que ustedes le transmiten a la fundación para que ellos en los diferentes espacios se desenvuelvan, se empoderen, desarrollen sus potencialidades, es totalmente fundamental. Es decir, que ustedes puedan ir en coherencia con las directrices, con las actividades, con las tareas también, porque constantemente tenemos que ir trabajando. Y cuando hay sintonía y coherencia con esta red puntualmente de la que estamos hablando, puede ser la fundación, puede ser Taekwondo Adaptado, que también se convierte en una red de confianza. Cuando estamos en sintonía y coherencia, estamos hablando en el mismo idioma. Cuando uno habla en el mismo idioma con las personas que están alrededor, pues de alguna manera las cosas pueden funcionar muchísimo mejor. Como segundo punto, promover la participación en actividades deportivas, artísticas, recreativas y todas las demás que se les ocurra. Ese es el reto, mejor dicho, de los principales y de los fundamentales para que una persona con discapacidad cada vez pueda ser mucho más autónoma. Es darle la oportunidad a que esa persona se enfrente a otro tipo de espacios, se enfrente a otro tipo de personas, ¿cierto? Independientemente si tienen o no tienen discapacidad. Eso no importa, ¿cierto? Pero que se enfrenten a otra realidad diferente a la de su hogar, a la de su familia, a de las personas que ya conocen, porque ahí es cuando logran identificar cuáles son sus verdaderas capacidades, cuáles son sus verdaderas habilidades. Y sobre todo pueden identificar que con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con constancia, se pueden lograr. ¿Que llega de un día para otro? No, lógicamente no es una cosa mágica, ¿cierto? Pero que sí se pueden lograr, lógicamente, con trabajo. Otro reto gigante, apoyar la formación laboral. Sé que desde la fundación hay varios de ellos que están precisamente en todo el tema de inclusión laboral y ese también es un tema casi que número uno para la autonomía y la independencia económica. O sea, que estas personas también puedan tener la tranquilidad y puedan tener el apoyo de parte de su familia, de ustedes como cuidadores y como familiares, para tener autonomía económica, ¿cierto? En la medida de lo posible, lógicamente, ¿cierto? Pero no hay nada mejor uno sentirse libre de poder manejar el dinero, ¿cierto? Lógicamente con conciencia y con mucho respeto, pero que eso también finalmente va a reforzar totalmente la idea de la autonomía y de la toma de decisiones, lógicamente, de manera consciente. Otro reto gigante, proporcional apoyo, más no control, ¿cierto? Cuando yo proporciono apoyo, por ejemplo, promuevo precisamente
que esa persona con discapacidad, por ejemplo, se involucre, que esa va muy unida con el último reto de fomentar la independencia física, que esa persona se pueda involucrar activamente, de manera activa, por ejemplo, en los roles dentro del hogar. Pregúntese cada uno de ustedes cuál es el rol de la persona con discapacidad dentro de su casa. Cada uno lo va a pensar. Una persona con discapacidad debe tener un rol activo dentro del hogar, independientemente de la discapacidad que tenga. En ese sentido, ¿qué quiero decir? Que debe tener sus rutinas, lógicamente, de autocuidado totalmente claras. ¿Que necesita apoyo? Claro, por supuesto, necesitará apoyo en algunos asuntos muy puntuales, sea la alimentación, sea el baño, sea el desplazamiento, dependiendo del tipo de discapacidad que estemos hablando, que también se une con el otro reto de facilitar el uso de las ayudas técnicas según el tipo de discapacidad de la que estemos hablando, pero que dentro de la dinámica del hogar ese rol esté tan claro que pueda ser parte de la convivencia dentro del hogar. ¿Qué es lo opuesto a la convivencia en una casa? La violencia. Y muchas veces malinterpretamos el término de violencia o creemos que está relacionado con la guerra o que únicamente pues es un tema ya demasiado exagerado, ¿no? La violencia, lastimosamente, es un concepto y es una realidad que se ha venido normalizando incluso en nuestro país, ¿cierto? Que vivimos en una realidad muy particular. Y en las casas es precisamente donde se inicia muchos comportamientos y muchas conductas que están lastimosamente relacionadas con la violencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo no permito que una persona con discapacidad pueda aportar sus ideas dentro del hogar, ¿cierto? Pueda tener responsabilidades específicas dentro del hogar desde temas básicos de autocuidado, temas básicos de aseo, por ejemplo, no sé, cocinar, lavar la ropa, lavar los platos, tender la cama, o sea, cosas puntuales, porque dentro del rol de la familia sabemos y entendemos que el rol únicamente no es del papá o de la mamá o de la abuela, no, todos debemos aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible, pero siempre y cuando sea algo conciliado, eso se puede hablar. Una familia que habla, una familia que conversa, una familia que intercambia ideas, es una familia que promueve no solamente la autonomía, sino que también promueve la convivencia y lógicamente lo que venimos hablando en toda esta hora que llevamos aquí, bienestar y calidad de vida. Vuelve y juega, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para ustedes como cuidadores y como familiares. La invitación básicamente, digamos como recogiendo lo que venimos hablando en este tiempo, es una invitación para que de manera consciente cada uno de ustedes se pueda autoevaluar, pueda también irse para su casa con algunos cuestionamientos a nivel personal, a nivel familiar, y pueda poner manos a la obra. Ah, Pilar, es que eso no es tan fácil. No, no es fácil. Lógicamente no es fácil, ¿cierto? Por eso se llaman retos. Pero no por ser retos o no porque no sean fáciles, es algo imposible. Es algo que es posible y más cuando se tiene una red de apoyo amplia como la que ustedes tienen, donde finalmente lo que estamos buscando es que las personas con discapacidad puedan disfrutar y gozar de todos sus derechos, de todos los derechos que ya conocemos y hemos venido hablando, y que sobre todo le hagamos hincapié al derecho de la autonomía y de la independencia, ¿cierto? Cada uno va a identificar en qué aspectos, ¿cierto? Puntualmente, en el manejo del tiempo libre, en el manejo del dinero, incluso en el manejo de las relaciones afectivas. Ahí tiene que ver mucho con salud sexual y reproductiva, en el manejo de los conflictos, ¿cierto? Por ejemplo, en la resolución de conflictos. Sé que son una cantidad de temas, ¿cierto? Pero cada uno de ustedes, la idea es que pues les podamos llegar a su corazón, que cada uno se vaya con la tarea de ponerse la 10 y decir, listo, entonces mi reto va a ser este. Si tengo muchos retos, listo, empecemos por uno, o sea, uno por uno, de a poquitos, porque lógicamente va a implicar un cambio y una transformación. Para cerrar entonces este conversatorio, ¿cierto? Que la idea es que ahorita podamos conversar un poquito o que si tienen preguntas, lógicamente las hagan. Pedro les va a mostrar que pienso que es una manera
casi que maravillosa para cerrar con broche de oro este tema de autonomía e independencia, porque puede sonar muy bonito desde lo teórico, ¿cierto? Desde lo psicológico, puede sonar incluso muy lejano y muy ideal, ¿cierto? Como si fuera algo utópico, pero realmente con lo que Pedro les va a mostrar a continuación, la idea es que realmente aterricemos el tema y les compartamos experiencias reales de personas reales, que en este caso, a través de Taekwondo Adaptado, ¿cierto? Pedro les va a contar un poco más, son un ejemplo, pues, casi que perfecto, dentro de muchos ejemplos que pueden haber, ¿cierto? Pero los que nosotros conocemos y con los que hemos tenido la experiencia de vivirlo realmente a través del deporte, ¿cierto? Específicamente a través del taekwondo. Entonces, les agradezco demasiado por su tiempo, por su paciencia, por estar ahí súper conectados. Le doy paso a Pedro entonces para que ya podamos hacer pues como un cierre más oficial. Bueno, Pili, muchas gracias. Lo mío no demora mucho. Les voy a mostrar, les voy a poner un video y les voy a ir contando más o menos lo que ha sido mi experiencia a través del taekwondo, trabajando con personas con discapacidad, y cómo, así como Pili lo decía, a través de pequeños procesos, uno ve que se puede ir promoviendo la autonomía en las personas. Entonces, vamos a hacer una dinámica, pues no es una dinámica en realidad, pero mi papá, por ejemplo, que era profesor, mi papá fue profesor mío, fue profesor de matemáticas en el colegio, y él en clase, cuando nos ponía, por ejemplo, tareas, o nos ponía, por ejemplo, era profesor de matemáticas y nos decía, bueno, para el fin de semana hagan tales ejercicios que les van a ayudar, no son obligatorios, pero son digamos que opcionales. Al lunes llegaba y nos preguntaba, levanten la mano, pero no la levanten la mano, pero no la levanten los que hicieron los ejercicios. Entonces uno era como por dentro, madre, me estudié. Entonces, les voy a hacer una pregunta yo a ustedes también, levanten la mano, pero no la levanten, no la tienen que levantar, no quiero saber, pero sí que cada uno piense, ¿quién de ustedes estaría dispuesto, o ahí de entrada hacia quemarropa, estaría dispuesto a permitir que su hijo viajara con el profesor de taekwondo fuera de la ciudad? Levanten la mano ahí en su mente si son capaces, si ustedes dirían, sí, claro, que se vaya con el profesor Pedro, yo lo conozco, Pedro es súper buena gente, que se vaya con ellos. Si están dispuestos a permitir que ustedes solos dejar a su hijo, bueno, hijo, váyase con Pedro, mucha suerte, que Dios lo acompañe y que le vaya bien. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a eso? Yo afortunadamente ya he tenido esa oportunidad de viajar con algunos alumnos. Incluso algunos alumnos de Manao ya han tenido la oportunidad de viajar, viajaron con sus padres, con sus acompañantes, pero tuvieron una experiencia muy interesante de competencia en donde ellos, el empoderamiento es tremendo al ver que ellos son capaces de memorizarse varios movimientos, competir frente a otros deportistas que también les van a exigir muchas cosas y listo, y estar con el profesor, compartir, caminar por la ciudad, asistir a un campeonato, cumplir las reglas que están establecidas. Entonces les voy a contar más o menos, yo el primer viaje que tuve con unos deportistas míos de Envigado, que son deportistas que hace mucho tiempo entrenan conmigo, ellos, por ejemplo, les puedo contar que ellos son los primeros, por ejemplo, son dos deportistas que fueron los dos primeros deportistas con síndrome de Down aquí en Antioquia en ser cinturones negros. Él, por ejemplo, es Julián Jaramillo. El primer viaje que tuvimos la oportunidad, el primer viaje fuimos a Sogamoso una vez, un viaje aquí dentro de Colombia, fuimos con la selección Antioquia, pero pudimos clasificar a un campeonato internacional en Estados Unidos. Nuestro primer viaje fue a Las Vegas en el 2018. Entonces imaginen ustedes qué siente una persona con discapacidad, como Julián, que es un pelado con síndrome de Down, el viajar, el estar caminando. Miren, actividades como recoja su maleta, yo no se la tengo que recoger, ¿por qué? Porque es que él estaba de recoger su maleta. Cositas sencillas que uno va promoviendo la autonomía. Tomar transporte público, por ejemplo. Los dos, él no sabe hablar inglés, yo sí sé hablar inglés, ahí entre los dos nos defendíamos. Yo le enseñaba cosas en inglés, íbamos aprendiendo. Caminar a la acreditación, a los calentamientos, al campeonato. Tener la oportunidad de estar ahí al lado de personas muy habilidosas, de personas que son selecciones de otros países, seleccionados pues deportistas, y ver esa independencia que ellos pueden lograr al momento de estar en un viaje de estos. Ustedes no están escuchando nada, yo no les puse audio a ellos, me están escuchando a mí, ¿cierto? No es que es en la casa sí me escuchan.
no me están escuchando porque no están viendo la cabeza. Ya se rascaron la cabeza por ahí. Bien. Entonces, ahí por encimita, ese fue un viaje, entonces, como les conté, a Estados Unidos, estuvimos en Las Vegas, compitiendo en esa oportunidad. Digamos que el resultado, obviamente uno como entrenador, uno busca el resultado más grande, pero el resultado pasa a segundo plano porque ahí lo importante es el desarrollo de la persona. Julián, por ejemplo, es una persona que en la corporación donde él estudia aquí en Envigado, también le promovieron el tema de la inclusión laboral. Él empezó a trabajar, le empezaron a formar en el tema de masoterapia, de pausas activas, y él comenzó a trabajar, por ejemplo, en una empresa reconocida aquí de Antioquia, y creo que de Colombia también, y lo contrataron con todas las prestaciones legales, y hacía las pausas activas de esa empresa. El segundo viaje, para que también como que ustedes digan, el pelado que está atrás, que es de pelo negro, pelo larguito, ahí tenía 16 años, o sea, era un menor de edad, y nos fuimos para Chile, a un campeonato también de taekwondo. Éramos el profesor y los dos deportistas también con síndrome de Down, en donde, yo les digo síndrome de Down, pero en realidad, les los digo porque, para que entiendan, pero en realidad, yo como entrenador, yo no veía eso, pero es para que ustedes vean y se quiten esas barreras de pronto que algunos podrán tener, los que no levantan una mano, de pronto tienen varias barreras ahí en sus mentes y dirían como que, no, pues como con qué plata voy a mandar a mi hijo, pues sacar la visa para Estados Unidos, un tiquete para Chile. Entonces son muchas barreras que nos ponemos. ¿Cómo va a viajar él si mi hijo no es capaz de ir al baño solo? Si él nunca lava los platos. Aquí en esas experiencias nos tocaba hacer esto. Entonces, dependiendo de cómo ustedes como padres, como cuidadores, los formen a ellos, les ayuden a ellos, dependerá de cómo va a ser la experiencia. La experiencia, yo la repetiría 1000 veces. Miren, el tema de ir a tomar el transporte público. Ahí se ve muy normal ellos riéndose, pero la compra del tiquete, en ese momento son oportunidades en donde uno les puede ayudar en ese tipo de formación, en donde uno les explica cuánto cuesta el tiquete, dónde se debe comprar, el tiquete dónde se debe meter, hasta dónde tenemos que ir. Ahí en ese video más adelantico hay una parte en la que yo a ellos les pregunto como que listo, ¿en dónde estamos? Y ninguno de los dos responde dónde está, y a los dos los regalan, entonces les llamo la atención como que no saben dónde están parados. Entonces como el llamado de atención como que no saben dónde están parados y les he explicado dónde tienen que estar parados. Y de eso se trata, de explicarles a ellos, tratar de que sean los más autónomos posibles, obviamente. Ahí estuvimos en un seminario, tuvieron la oportunidad de compartir. A ver, les adelanto un poquitico por acá. Ahí fue donde yo les pregunto como que dónde estamos. Dice, pregúntenle a él, me dice Julián, se calla la boca, ¿dónde estamos? Le pregunto al otro, dice que tampoco, se cierran la boca y no saben dónde están parados. Entonces ese fue como el chiste ahí del paseo, no saben dónde están parados. Al momento de la competencia se manejan los nervios normales de cualquier competencia, cualquier persona va a sentir los nervios y a ellos les toca aprender a manejar eso. Son cositas chiquitas, como Pili explicaba, que eso les va a ayudar a ellos a ir mejorando de a poco. Obviamente después del día, después de la competencia, que pasa pues a, digamos que un segundo plano también, porque es muy importante, lo que a mí me gusta es la experiencia, de que ellos puedan compartir con otras personas, con campeones mundiales de para taekwondo ahí al lado. O sea, son personas ahí, el momento cuando los llaman, cuando mencionan Colombia. Conociendo personas de otros países. Uno no quería comer helado y nos lo gozamos porque no quería comer helado. Entonces, es tratarlos igual como cualquier otra persona, no tenemos que estar... Nicolás tenía la cámara y nos tomaba fotos. Al momento de ellos hacer las compras para los familiares, lo de los apoyos. Yo era el apoyo el que le decía cuánto les costaba eso, si era mucha plata, si era poquito. Ellos obviamente a algunos les da por quieren comprar de todo, pero no tienen toda la plata del mundo. Entonces hay que guiarlos obviamente en ese tipo de cosas, que son detalles que ustedes también pueden hacer. Y el último es, y esto yo creo que ustedes los conocen a este parcito, James, Santiago y Carlos Daniel. James viajaron con la mamá con doña Alicia y con Lina. Y
pues yo creo que fue una experiencia muy importante para ellos. Pues ya los papás hablarán más de eso para que no me crean solamente a mí. Y miren, no es lo mismo el viajar, el sentirse, pues, que son cosas que lo pueden hacer también en el lugar, allá donde ustedes viven, obviamente. Pero gracias al deporte ellos tienen otra oportunidad. Tienen otra oportunidad de viajar, de conocer otras personas. Aquí fue la primera vez que pudimos conocer de frente a James y a Carlos, luego de que estuvimos más de un año entrenando de manera virtual y pudimos conocer a todos los compañeros. Entonces creo que fue una experiencia pues muy chévere lo que ha dejado este proyecto de Taekwondo Adaptado a Colombia. No, ya solamente quería pues compartirles esto. Si tienen alguna duda, ya como Pili sabe, ahí les pueden preguntar a Pili, me preguntan a mí cualquier cosa. Y ya. Pili, muchas gracias. ¿Cómo les parece? Pedro, mil gracias. Súper chévere. Mil gracias. Pienso que, como les dije ahorita, es un ejemplo aterrizado. Hoy, a través del deporte, ¿cierto? Que es lo que precisamente Pedro hace. Pero el deporte no es la única respuesta, ¿cierto? En estos deportistas es el deporte, pero en otras personas podrá ser un instrumento, podrá ser una labor específica, ¿cierto? Podrá ser cualquier tipo de habilidad o capacidad que finalmente ellos puedan desarrollar. Ese es básicamente como el sentido o la razón de ser de este espacio. ¿Alguien quiere hacernos alguna pregunta? Para que ya vayamos terminando. Pilar y Pedro, yo más que una pregunta, es unas felicitaciones, porque lo que hace que estamos en tanta virtualidad y hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestra hija, yo me encuentro una charla muy diferente, muy dinámica y sobre todo, como escribí, muy esperanzadora, porque si bien es cierto, sin uno querer, a veces somos sobreprotectores por los peligros a los que nos enfrentamos todos los días. Yo sí quedo así como impactada, pero nosotros venimos con esta actitud y con este estilo de vida desde que Alejandra ingresó a las clases de taekwondo, porque yo solamente la podía llevar a la primera clase porque la siguió llevando el papá, porque yo no puedo, porque yo soy cuidadora de mi papá. Entonces tengo toda la confianza en mi esposo, pero hemos depositado la confianza en Pedro, y sí hemos notado que hay una Alejandra diferente en cuanto a más independiente, porque ella, siendo una chica con síndrome de Down, es muy penosa. Hemos notado un proceso y un desarrollo, y la vemos sobre todo muy motivada, y por eso reitero mis felicitaciones, nuestra gratitud, pero sí me quedo muy impactada con la charla, porque me parece muy diferente a lo que de pronto llevo viendo y no es cierto, en todo este tiempo de virtualidad. Muchas gracias. Gracias, Amparo, a ti. Gracias a ti por ese aporte tan chévere. Y gracias por estar. Yo tengo una pregunta. Desafortunadamente mi señora no pudo asistir y me gustaría que ella escuchara la charla. Incluso yo llegué un poquito tarde por cuestiones fuera de mi alcance. Entonces quisiera saber si la charla quedó grabada para poderla ver completa después y que mi señora también la pueda ver. Sí, señor. Don William, yo ahorita la monto a YouTube, se las mando. Excelente, muchas gracias. Hágale, papá. Antes de que haga una pregunta, qué pena, a mí me gustaría agregar, simplemente que lo tenía pensado y olvidé decirlo, es la parte de... hablé mucho de las clases pues, virtuales, pero también en las clases presenciales también podemos promover la independencia al momento en el que yo estoy dando una clase. A mí me gustan son los papás que simplemente se sientan a ver la clase y la disfrutan.
pero hay que evitar mucho, de pronto muchas veces queremos, venga, no, haga lo que el profesor dijo esto, párele bolas al profesor, mucho cuidado con esto. Ahí es la invitación es a que los dejemos. Ellos están en el espacio de taekwondo, que es 1 hora, 2 horas a la semana, en donde el encargado va a ser el profesor y es el espacio donde él está ahí solo y la independencia de él es estar con el profesor y es tratar de evitar ustedes incluso abrirle el termito con agua, no, ellos son capaces de abrir el termo con agua solos, ellos pueden ir al baño solos, ellos se pueden poner los zapatos solos, limpiarse los pies solos, entonces evitar ese tipo de comportamientos por parte de los padres que son muy, pues no sé si se podría decir sobreprotectores al ayudarle a darle el agua, cositas así, y no es necesario, sino simplemente dejar que el profesor se encargue del manejo de la clase y dejarlo. En un principio, en la experiencia con las clases virtuales, tuvimos que algunos padres entrenaban al lado del hijo y pudimos ir evolucionando en el momento en el que ya el hijo incluso es capaz de abrir el computador, el celular, conectarse al enlace. Y como dijo Pili otra vez, vuelvo, insisto, son detalles pequeños que promueven la independencia de ellos y la autonomía. Pero ahora sí, si alguien tiene preguntas. Muy bien. Bueno. Sí, yo pues me emociono al mirar todo ese recorrido de los niños que han salido del país y de los otros compañeritos de mi nena que pues han salido también de acá de Nariño en compañía suya, se mira pues los resultados. Quería comentarle que tengo mi niña de 16 años. La pandemia, si nos afectó a nosotros, pues a ellos más en un porcentaje mucho más alto, porque mi nena, me acuerdo que yo tenía que detenerla para que nos íbamos a un paseo y tenía yo que buscarla y andarla viendo, porque ella se subía a los árboles y era supremamente activa. Pero me he dado cuenta que después de esta pandemia se volvió totalmente tímida, inclusive yo diría que es hasta como retraída. O sea, es otra persona. Eso, y la pregunta que le quería hacer es que si todavía hay oportunidad para ingresarla pues a mi niña al programa de taekwondo. También quería contarle de pasito una experiencia. Tengo una amiga, ella es una persona sorda, ella inclusive es profesora de lengua de señas aquí en Ipiales. Ella es campeona de atletismo. Ella ha viajado, me contaba que a México, y ella me habla de que a ella le pagan por eso. Y me explica, bueno, yo por otro lado averigüé y me decían que desde el Ministerio de Cultura y Deporte sí le reconocen a las personas por ser deportista. Eso, gracias. Pues obvio, para la taekwondo, como no sé si algunos saben, todos los viernes damos clases virtuales gratuitas para que entren, conozcan, a ver cómo les parece. Y aparte ofrecemos las clases también durante 2 días a la semana, que esas sí las cobramos. Las inscripciones siempre son pues permanentes, son bienvenidos todos. O sea, lo que son los viernes, nosotros tenemos un eslogan que se llama Taekwondo para todos y la idea es no cerrarle la puerta a nadie, incluir a todo el mundo, ¿listo? Y sí, muy bueno eso, lo que hace el apoyo del Ministerio del Deporte, sí, eso siempre ha estado, lo que son deportistas de alto rendimiento, siempre los van a apoyar. Pero así como nosotros, o algunos de ustedes de pronto pueden tener barreras a nivel organizativo en el deporte, también hay muchas barreras y desafortunadamente es muy difícil acceder a eso, pero para eso estamos nosotros y para eso están ustedes, de que estemos ahí para luchar, para buscar eso, sería lo ideal. Esos viajes que les hemos dicho han sido con donaciones, con plata del bolsillo de cada uno de nosotros, porque es lo que nos gusta. Pero lo ideal sería, obviamente, que un gobierno nos apoyara, que las empresas apoyaran a las personas para viajar, y buenísimo. Entonces, no, todos son bienvenidos para las clases de taekwondo, por supuesto.
Bueno, yo pienso que aprovechando que todos ustedes están allá reunidos con Lina, Lina, de pronto como los que se animen en una palabra que describa este espacio, para que terminemos y leemos como un cierre. Ya ahorita Amparo nos dijo, Amparo ahorita nos dijo que quedó impactada. En una palabra, cada uno desde lo personal, ¿cómo describirían este espacio? Una palabra. Inclusivo. Ayuda. Una buena enseñanza para todos los padres, para los cuidadores, para que dejemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes ser más independientes. Doña Pastora. Una ayuda para nuestros hijos, para que sigan adelante y sean independientes. Excelente la conferencia, les agradezco mucho, profe Pedro, doctora Pilar, porque estas son unas pautas que nos ayudan al crecimiento para fortalecer las capacidades que tienen nuestros chicos. Muy buenas tardes. Muy bonita la charla. Para mí sería eso, aprendizaje, enseñanza para nosotros los padres, poder transmitir a nuestros hijos. Santiago. Sí, esto ha sido un apoyo para que nuestros jóvenes, señoritas, sean más independientes. Eso sería la... Para mí muy enriquecedora. Sí sabía, sí soy consciente, pero no lo he puesto en práctica de dejarla que sea independiente. De pronto por lo que pues es niña, ¿no? Uno dice corre más peligros que un niño. Pero sí, de pronto cuando uno le estén diciendo y diciendo y diciendo, es porque algo hay de razón. Entonces, sí, me pareció enriquecedora la tarde, el conversatorio. Muchísimas gracias. Una palabra, ¿cómo te haya parecido esto? Bonita, Bonita, muy bien. un gran aporte para el apoyo del proyecto de vida de nuestros hijos. Es muy gratificante. Yo creo, para mí, yo creo que para todos, este espacio, esta conferencia tan bonita, para poder aprender, porque en mi caso, mi hija es muy dependiente de mí. Y con estos espacios, con estas conferencias, uno aprende a que los niños se hagan más independientes y tengan una calidad de vida mejor. Gloria. Sí, muy enriquecedor. Uno mira, pues que, o sea, de verdad, o sea, yo también soy una persona que soy muy, o sea, tengo el miedo, o sea, yo soy la primera que a veces rechazo y miro, vea, esas experiencias, ¿no? De que hay que soltarlos y ellos dan más. Entonces es muy gratificante aprender todo esto. Maldita, una palabra. Hermosa, muy bien. Primero que todo, pues agradecer, ¿no? Porque la conferencia sí estuvo muy excelente. Pues sí, a mí me satisface bastante el mirar, ¿no? En otras partes cómo los chicos son tan independientes. Pues sí, yo soy una madre, lo reconozco. Soy muy protectora de mis dos hijos. Yo no los quiero mandar ni a la tienda, porque la verdad pienso que no, que les va a pasar algo. No soy muy protectora, pero mirando lo que en otros lados, que sí, los muchachos pueden ser independientes, es muy excelente la conferencia para uno aprender y transmitirles a ellos. Muchas gracias. Bueno, Lina, ya todos
ya todos compartieron su experiencia, ¿cierto? Sí, Pili, yo creo que ya. De Sí, pronto ya los todos que- compartieron. Los que están Bueno, conectados, de Lina. pronto, si alguien quiere hablar. Si no, para la casi. Hay que responder. Bueno, no, nuevamente darles las gracias. Sé que es un esfuerzo. ¿Alguien quiere decir algo más por ahí? Así. Mi nombre es Alex Morillo, somos del equipo de apoyo con la doctora Jenny Prado y Lina del Centro Manao, de la Fundación Manao. No había tenido la oportunidad de, pues, de tener un contacto con ustedes, de conocerles y de antemano agradecerles también que hayan sacado el espacio, que nos brinden estas charlas y también gracias a la gestión pues de nuestra querida Profelina, que se haya dado la oportunidad de conocerles y de tener a nuestros chicos formándose en taekwondo adaptado y que ya hayan tenido esa experiencia en la ciudad de Medellín. Ha sido de gran ejemplo para la institución, para padres de familia, pero también para muchas personas de acá de la ciudad, del municipio de Ipiales, que pudieron evidenciar este gran logro de nuestros chicos. Agradecerles, Pilar, Pedro, muchas gracias, qué bueno conocerles, un placer. Acá estamos a la orden también en lo que podamos apoyarles y servirles. Y nuevamente, pues de parte de la Fundación Manao y de todo nuestro equipo de apoyo, darles un agradecimiento inmenso desde acá, un saludo desde este Nariño, y sí, los esperamos por acá. Muchísimas gracias y un placer conocerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no, que les vaya muy bien, feliz fin de semana. Se cuidan, hasta luego. Chao. Descansen. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Chao. Gracias.